1 Samuel capítulo 30, verso 1 y 1 Corintios capítulo 9, verso 25 y 26. Hay una frase ahí que da Pablo. Y no que quisiera empezar por el final, pero sí para ver para dónde vamos. Y surge de una expresión que me llama mucho la atención. En el contexto bíblico, el que pelea, el que se enfrenta, el que va a la guerra, es el que obtenía los despojos. El que iba a la guerra es el que recuperaba, el que iba a la guerra es el que ganaba. Vaya, gana el que se enfrenta, el que no se enfrenta no gana. ¿Sí? No pierdo, pues sí, pero el que se enfrenta se gana. El que enfrenta, el que va a la guerra, el que va a la conquista, es el que gana. Y quiero partir un poquito del final por esta historia que a lo mejor alguna vez vimos, y es interesante. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Sí, este personaje es un personaje que hemos hablado de él, es David, un hombre escrito, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que pudo haber sido o fue llamado también amigo de Dios, un hombre cercano a Dios, y un hombre de conquista, un hombre de guerra, un hombre que lograba, vamos a decirlo así, a través de su cercanía con Dios. Y hay similitud en lo que él era y lo que somos nosotros, y lo digo con cuidado y guardando la vida a proporción, pero básicamente es un personaje que está cumpliendo con su responsabilidad, es un personaje que hace lo que se espera que haga, y ahí es donde te digo que hay esa similitud. Es alguien que deja su casa y sale de su casa y va a cumplir con lo que debe cumplir, y en esa comparativa, pues es lo que hacemos cada día. Salimos de casa y vamos y vamos a cumplir, o vamos a trabajar, o vamos a llevar, o vamos a hacer, pero salimos de casa. Hola, buen día. Salimos de casa. No es el que se queda en casa, es el que va y hace. Bueno, esa es la situación de David. Un día David y sus hombres salieron a lo que tenían que salir, como decir, oye, ¿sabes qué? El lunes, 6, 7 de la mañana me levanto, 5 de la mañana salgo y me voy a trabajar, y hasta las 5 o 6 de la tarde regreso. O sea, es alguien que está trabajando, alguien que está produciendo, alguien que está haciendo lo que debe hacer. ¿Por qué te lo menciono? Porque está la idea de que el que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal. No, en ocasiones al que obra bien y que está en el camino de Dios y que está haciendo las cosas bien puede sufrir ataque. Y esto es lo que ocurre aquí. ¿Sí? Dice, un día, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego a la ciudad donde estaba David y sus hombres, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Entonces, salgo a trabajar y cuando regreso, como que no está mi esposa, como que no están mis hijos, como que no está lo que me importa, como que ya no está. Y esto fue en un sentido literal, pero bien puede ser en un sentido figurado. Y como que en qué momento me perdí a mi familia, en qué momento se perdió mi familia, en qué momento se perdieron mis hijos. Y sí, no estamos en esa situación, pero hay gente a nuestro alrededor que sí está en esa situación. Oye, pues, ¿qué hice mal? Se preguntan, ¿qué hice mal? Espérame, no hiciste nada mal. Y este es el caso de David. David no hizo nada mal. Y sus hombres no hicieron nada mal. Es que descuidaste a tu familia. No, estoy saliendo a trabajar. Estoy saliendo a cumplir con lo que debo cumplir, estoy haciendo lo que debo de hacer, y en el proceso de hacer lo que debo hacer, alguien se llevó a mi familia. Y te repito, aquí es en un sentido literal, pero en un sentido figurado, hay quien se ha perdido a sus hijos. Oye, ¿en qué momento me perdí a mis hijos? ¿En qué momento perdí la comunicación con ellos? ¿En qué momento ya no los veo, ya no están aquí? Y eso es lo que ocurre, se habían llevado cautivos. Sí, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Jezreelita, y Abigail, las que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Sí? Entonces tiene este personaje que llega y como que lo que nos importa ya no está, como que por quien estamos haciendo todo lo que estamos haciendo ya no está. Y ante la pérdida, muy natural, dice que se entristecieron y que lloraron y lloraron y lloraron hasta que las fuerzas les faltaron. Y entonces en esa condición de tristeza, de amargura, bueno, vamos contra el líder, en este caso David, y hablan de apedrear a David. Y David también en pérdida. Pero viene esa expresión, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote, Abitar,
yo te ruego que me acerques el efod, una herramienta de oración. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiría a estos moradores, merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y bueno, y llegaron hasta el torrente de Besor. Y fueron tras lo que habían perdido. Y esta parte es muy interesante. Estaban en una situación de pérdida, sí. Estaban en una situación de lamento, sí. Estaban en una situación de llanto, sí. Ok, y nada más. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y luego viene esa expresión, y David se fortaleció en Jehová su Dios, y buscó al sacerdote, y construyó una oración, y pide la intervención de Dios. Oye, los podré alcanzar, los podré recuperar, podré volver a tener, podré volver a soñar, podré volver a dormir tranquilo, podré tener paz, oye, podré volver a empezar el negocio, podré tener una buena... Sí, 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 porque no perdamos de vista que Dios está interesado en nuestro bienestar, y participa en nuestro bienestar, y que la pérdida de pronto es parte de la vida. O sea, en ningún momento yo te puedo decir que en una relación con Dios no estés expuesto a perder. Porque el diablo, el enemigo, anda buscando a quien devorar. Y el enemigo en ocasiones llega y se lleva. Y aquí es donde digo, pues, en el 16 hay una historia en medio que luego vemos, pero en el 16 van tras los enemigos. Lo llevó pues y aquí que estaban los enemigos desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde al día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libró David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que habían tomado. Es un David que recupera todo lo perdido. Mientras estuvo llorando, no recuperó nada. Mientras lloraron hasta que le faltaron sus fuerzas, no recuperó nada. Mientras estuvo lamentando, no recuperó nada. Recuperó cuando se fortaleció en Dios. Recuperó cuando consultó al siervo de Dios, al sacerdote. Recuperó cuando construyó una oración. Recuperó cuando fue tras los responsables que le quitaron y los enfrentó. Entonces, a veces hay una teología de la construcción de la oración, pues Señor, ahí te encargo y vámonos, yo me... Espérame. El propósito de la oración es para recibir fortaleza, para recibir instrucción y dale. O sea, la responsabilidad finalmente es nuestra. Oye, estoy perdiendo y no tengo comunicación y no me habla y no está. Enfréntate a lo que sea que esté robando lo que te corresponde. Y al final de cuentas Dios está de tu lado. Y fue y recuperó. Y me gusta mucho, mucho esa expresión. Recuperó todo y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Ese tiempo escuchaba una frase con mucha lógica, la verdad es que con mucha lógica y mucho sentido para los tiempos que vivimos y donde vivimos. Y dice alguien, negocio que no te da para comer y para que te roben un negocio. Dando por sentado la pérdida, porque la pérdida es parte de la vida y entonces tienes que acostumbrarte. ¿Y qué tienes que hacer? Pues ganar más porque te van a quitar y para que aun cuando te quiten tú tengas una parte. Entonces no me gusta. Y no tuviera por qué acostumbrarme. Acostúmbrate a que no esté, acostúmbrate a que falte, acostúmbrate a que se enojen, acostúmbrate a que te falte el respeto, acostúmbrate. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. No, yo lo que te puedo decir es que es parte de la vida que el enemigo venga y busque quitar, que el enemigo busque algún momento, y no de descuido, porque yo no voy a decir, David se descuidó y atacaron su campamento. No, no fue atacado en el descuido, fue durante la responsabilidad, durante la ejecución de la responsabilidad, fue atacado. Y en esa realidad, durante la ejecución de la responsabilidad, podemos ser atacados. Y se te puede quitar. Y vas a perder. Y aquí el punto es, ¿te vas a quedar con la pérdida? ¿O vas para lo que te quitaron? Y David y su gente fue tras lo que le quitaron. Fue y peleó por lo que era de él y lo que siempre debió haber sido de él. Ya, punto. A paz nos llamó Dios, pues entonces, ¿por qué no tengo paz? Pues ve por ella. A veces perdemos de vista algunas expresiones que no se deben sacar de contexto, pero es que vivir en paz, sí, no puedo vivir en paz, pero en algún momento el Señor Jesús dijo, yo no piensen que he venido a traer paz, un pasaje complicado, pero sin embargo que ahí está, no piensen que vine a traer paz. No, yo vine a enfrentar al hermano con el hermano y el padre con el hijo y el hijo con el padre.
Porque en ocasiones la aflicción está ahí adentro. En ocasiones, si no me planto y pongo en su lugar a quien debo poner en su lugar, le digo, espérame, espérame, esto te permito, esto no te permito, esto no es permisible y nada que atente contra la paz, la armonía, la tranquilidad te va a permitir. Así tenga que poner en su lugar o me tenga que poner en mi lugar yo mismo. Si en un momento dado tengo que poner en su lugar a mis hijos, o a mi madre, o a mis hermanos, pues de pronto es necesario. Para efecto de, para efecto de vivir en paz. A veces para que haya paz, viene primero, a ver, ven, vamos a ponernos de acuerdo. Primero que nada, esto es válido, esto no es válido, pero si no, ese es el caso de David. Que para vivir en paz tengo que vivir con la pérdida. Para estar en paz tengo que acostumbrarme a que me quiten y que me quiten y que me quiten y que me quiten. Seguimos bajo ataque y no quiero dramatizar, no quiero poner las cosas en una situación en la que no debe estar, pero seguimos bajo ataque. El enemigo sigue buscando a quien devorar. No es como si el enemigo dijera, ya está en el camino de la fe, ya no. No, aún, te repito, David un buen hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que está cumpliendo con su responsabilidad. Me gustaría decirte, mira, si tú cumples con la responsabilidad, nadie te va a quitar. No es así. ¿A quién he dicho? Tú pon en primer lugar a Dios y Dios se va a ocupar de tus asuntos. Sí, en lo plano general sí, pero en lo plano particular, tú pones en primer lugar a Dios y aún con un Dios en primer lugar, como era el caso de David, David todavía no cometió algunos errores. Y sin embargo, aún en esa situación, el enemigo vino y atacó y quitó lo que les pertenecía. Aprovechó un momento de responsabilidad, me gustaría decir, aprovechó un momento de debilidad. No es cierto. Aprovechó un momento de responsabilidad para llevarse lo que no deben de llevarse. Y esto es importante. Porque a veces me puedo descuidar que al cabo yo lo estoy haciendo bien. Y como yo lo estoy haciendo bien, entonces las cosas van a salir bien. Sí, pero aún haciéndolo bien, van a llegar, te pueden quitar. Y ante la pérdida, o lloras hasta que te falten las fuerzas, o te lamentas hasta que te falten las fuerzas, o sufres hasta que te falten las fuerzas, o dices, espérame, esto es mío, esto es mi mujer, estos son mis hijos, estos son mis nietos, este es mi trabajo, pues me costó mucho tenerlo. Si me encomendé a Dios, te dije hace un par de semanas, si hemos pedido la voluntad de Dios, entonces estamos viviendo la voluntad de Dios. Y si estamos viviendo la voluntad de Dios y me quitan lo que fue la voluntad de Dios, oye, si la voluntad de Dios es que estuviera mi mujer, la voluntad de Dios es que estuviera mis hijos, ¿cómo por qué no está? Porque me están quitando. O está el robo hormiga, este fue un robo muy dramático. Llegaron y hoy me di cuenta que no estaba lo que debía estar aquí. Ya llegué, chico, ¿cómo que no está mi esposa, mis hijos y mi propiedad? ¿Cómo que no está? Pero cuando es el robo hormiga, cuando de a poquita te van quitando la paz espiritual, te van quitando tu relación con Dios, te van quitando la fe. No sé si lo vayan a ver, pero a lo mejor les quitaron la reunión de los martes, porque las ocupaciones y las responsabilidades y los compromisos y para cuando puedas, yo para mí es un espacio de fortaleza, para mí yo me fortalezco en escuchar testimonios, en pláticas, entonces a mí me fortalece y no quiero que me lo quiten. Pero fue robo hormiga, fue de pronto algo que se fue quitando y se fue quitando, y a lo mejor si es mucho me doy cuenta y lloro, y si no es mucho, que al cabo, que al cabo, que al cabo, negocio que no te da para comer y para que te roben no es negocio. Es una lógica que no proviene de Dios. Recuperaré todo lo que se llevaron, sí, ve tras ellos, porque vas a recuperar todo sin que te falte cosa alguna. Y me gusta mucho esa expresión, que a través de la presencia de Dios, la intervención de Dios, podamos recuperar todo lo que se pudiera haber llevado. Te repito, seguimos bajo ataque, nuestra casa sigue bajo la mirada del enemigo, pudiéramos salir a trabajar, a conquistar, a cumplir y quedamos expuestos y no puedo garantizar que no vayamos a ser atacados, pero puedo garantizar que si llegamos a sufrir un ataque, si llegamos a sufrir una pérdida, vamos a recuperar si nos permitimos recuperar. Si nos fortalecemos en Dios, que fue la primera expresión, se fortaleció en Dios. Si nos fortalecemos en Dios, si buscamos la intervención de los hombres de Dios, no sé si sacerdotes, que en ocasiones son hombres de Dios, los hombres de fe que no vengan a acariciar mi miseria, no tienes a Job, los amigos de Job que llegaron con Job, ay Job, pobrecito, pobrecito, qué pena, qué lástima, pues seguramente, ¿verdad? Algo hiciste, ¿verdad? Para que te haya pasado esto. Por eso Job les contesta, consoladores molestos me son ustedes. Pues nada más llegan a hacerme sentir más mal de lo que ya estoy, y acariciar mi miseria, y ninguno le dijo, no, espérate, Job, vamos a levantarnos y a ver cómo le hacemos. No en el momento, ¿sí? Entonces, alguien que venga a llorar conmigo y sufrir conmigo está bien. Yo reconozco que lloran, pero luego fortalece a los que tienen que ser fortalecidos. Entonces,
fortaleció en Dios, buscó la intervención de los hombres de Dios y construyó una oración, porque es a través de la oración, de la comunicación con Dios. Y bien, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Recuperaré lo perdido? Ve el sello, porque vas a recuperar todo lo perdido. Y fue, sí. Ahora, tú llegas y no fue de la noche a la mañana. Hay narrativas de enfrentamientos que llegaron y el enemigo ya no estaba y todo estaba ahí y no tuvieron que disparar ninguna flecha. Hay narrativas de historias donde llegaron y Dios se encargó de la batalla, pero esta no es una de ellas. Esta es una de ellas que dice desde la mañana y llegaron ahí, toda aquella mañana, toda la tarde y hasta el día siguiente. O sea, no fue una batalla de 20 minutos, fue una lucha y una lucha y una lucha, porque el enemigo quiere mantener, quiere quedarse con lo que te quitó. No es como si me voy oiga, señor, ya tienes 3 meses que no me paga la renta, me lo va a devolver. Ah, sí, como mañana me voy. No me voy a salir y si puedo te lo quito y si puedo aquí me planto y 2, 3 meses más que me quede de algo que me ahorre tú y de pronto tienes que pagar para recuperar. Sí, pero es un asunto de justicia. O sea, David no llegó y hola, ¿qué tal? Vengo por lo mío. Ah, sí, como no disculpen, no fue un error. Ese día llegué y ¿dónde me estaciono? Así me estaciono. Veo que alguien va saliendo de mi casa con una escalera. Había dejado yo una escalera y yo, pues, ¿en serio? Se metió, la agarró, sale yo. Mira, yo, oiga, oiga, ah, sí, es que yo, mire, estoy enfermo y entonces, aquí está. Oye, ¿con qué miserable? Y, oye, qué personaje tan cínico, pensé yo. Pero, bueno, y si no me la quiere dar, voy a perder. Entonces, toda la mañana y toda la tarde y toda la noche a fin de recuperar. Y no quisiera decirte que a veces son 24, 48 horas, a veces son semanas. Pudieran ser semanas y pudieran ser meses, pero sí te puedo decir que si la batalla es para semanas o para meses, vas a ser fortalecido en semanas y meses. No va a haber un momento en que nuestro Dios no nos fortalezca como para que te diga, mira, yo voy a estar contigo las primeras 48 y la siguiente estás por tu cuenta. Si la batalla dura 24 horas, 24 horas habrá de estar. Si la batalla dura 6 meses, 6 meses habrá de estar allí. Pero o te quedas llorando hasta que te canses, o te fortaleces en Dios y te lanzas y vas a recuperar. Porque después de la batalla, tienen luto. Después de la batalla, recuperan. Porque son los que se enfrentan los que recuperan. ¿Es que no? No te lo van a devolver. El enemigo no te lo va a devolver. Simplemente no lo va a devolver. Pablo en Corintios dice, y ya termino una frase, dice, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, con rumbo, con destino, con propósito, donde inicio, donde termino. Yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Qué padre, pues un golpe al aire, si dice alguien que es más cansado un golpe al aire que un golpe que aciertas, a lo mejor es más doloroso. Pero un golpe al aire. Ahí estamos peleándonos con el aire, enojados con el aire, maldiciendo. Dijo estar peleando con el aire y ve pelea con quien debe de pelear. Es que a paz nos llamó Dios. Sí, a paz nos llamó Dios con quienes busca la paz, con quienes busca la armonía. Pero con quien no busca la armonía, con quien lo que busca es despojarnos, espérame, no enfrentas al aire, el aire no te hizo nada, ni te va a cambiar nada y el aire no te va a devolver nada. Ve y pelea, y enfréntate con quien te debes enfrentar, no siempre es a través de la violencia, para David fue violencia, pero si fuera necesario recurrir a algo para recuperar, vale la pena el precio. Yo no hablo del crimen, no hablo de algo ilegal, pero enfrentarnos para recuperar. Entonces esta pelea, no como quien golpea el aire, estoy golpeando el aire, estoy yo solo, nada más diciendo lo que debiera ser y lo que pudo haber sido y lo que no fue, y pues, estás peleando con el aire, ¿no? Pues ve y dile, dice la Biblia, si tu hermano pega contra ti, ve y dile, ¿sabes que esto está mal? Ve y dile, pero pues estás golpeando el aire. Dice que sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo voy a hacer eliminar. Que yo termine perdiendo mi vida y perdiendo lo que pudo haber sido porque no enfrenté lo que debo enfrentar. Entonces, hay una situación ahí interesante, muy, muy interesante, como David
pudo recuperar, cómo David lideró y cómo una generación, porque no fue el único, una generación, habla de 600 hombres, 600 familias probablemente, que fueron despojadas y 600 familias que recuperaron todo. Y me causa el enemigo haciendo fiesta. Llegaron al campamento del enemigo y el enemigo divirtiéndose, disfrutando, pasándola bien con lo tuyo, disfrutando lo que es tuyo, alegres con lo que fue tuyo, disponiendo de lo que fue tuyo. Y si yo sufriendo, ellos riendo y yo llorando, ellos riendo con lo mío. Dice, no sé, yo quiero llevarme bien con mis hijos. Y qué bueno que mis hijos se lleven bien con alguien, pero oye, sus amigos llevan bien con ellos y se ríen con ellos, y no son enemigos, ¿verdad? Pero sus amigos se llevan bien con ellos, se ríen con ellos y yo no, yo me peleo. Con ellos te ríes y conmigo peleas, con ellos te ríes y conmigo gritamos. Oye, espérame, el enemigo intervino. Y no estoy hablando que no está mal amistad, al contrario, está bien. Pero, pero sí, digo, oye, el enemigo se ríe y se divierte y disfruta de lo que fue mío. Entonces, no permitirnos abusos. Ahí está, de fortaleza y de reflexión para análisis, o compartirlo, porque a lo mejor nos toca ser el sacerdote. No somos los que hemos perdido, gracias a Dios. Pero sí el sacerdote que tiene que ir con alguien y decir, hey, deja de llorar, enderezate y vamos tras lo que te quita. Lo dejo ahí de cosas.